Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Trastornados Podcast, un programa en el cual hablaré de algún trastorno emocional o psicológico y que las personas que nos acompañan en la mesa desconocen totalmente. Esto para poder aterrizarlo de una forma más cotidiana y que podamos divertirnos. Yo soy el George y como siempre me acompaña Hat. Hola, bienvenidos. Normalmente le echo un ojo aquí, pero ahora no puedo ver, entonces no sé de qué es el tema. Pero sé, esperemos que lo disfruten. Lo tapo para que lo vean. Y es que como estoy bien ciego tengo que hacer las letras bien grandes, todo el mundo ve. En producción tenemos a Chuck y voz en off. Hola, ¿cómo están? Y tenemos un súper gran invitado, nosotros que somos bien Pumas. Tenemos un ex Pumas, jugador de Pumas y de Pachuca también. Guillermo, Memo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Un placer saludarlos, saludar a toda la super audiencia que tienen. Gracias. Y bueno, pues arriba los Pumas, ¿no? Y arriba el Pachuca porque, pues, creo que México es futbolista, en general, ¿no? Sí. Somos futbolistas por convicción o porque de alguna manera la vida nos llevó de esa manera, pero al final de cuentas creo que somos una comunidad que nos gusta de una de otra manera, jugándolo, siendo un aficionado, teniendo un familiar, pero siempre disfrutándolo de una manera agradable. Claro, y más que en Pachuca, que se llama la cuna del fútbol, porque llegaron muchos ingleses a las minas de Pachuca, y esos ratos que estaban aburridos empezaron a jugar fútbol, y de ahí se empezó a crear el fútbol de Pachuca para México, para todo México, ¿no? Sí, de hecho ahí se genera el deporte del fútbol aquí en México, pero además sin duda alguna me considero un tuzo de cepa, ¿sabes? Órale. Y también Puma, porque son los que me dan la oportunidad, por supuesto, de jugar Prevention, pero esta esencia de iniciar el fútbol en Pachuca, al día de hoy podríamos hablar de que no solamente lo manejan como un deporte, sino como un proyecto de vida, y eso me encanta porque me ha permitido hoy en día aplicar muchos de los conceptos que ellos nos enseñaron. Ojo, no solamente del fútbol, sino de la vida en general. Vamos a ver si es cierto para el A ver si bueno, pero a ver si Pachuca tiene buena educación. No, pero a ver, a mí me gustaría primero brindar salud, ¿no? Por la invitación. Salud. Gusto tenerte acá. Y en todo, quiero decir que en toda mi carrera como futbolista profesional, ahora como director de escuelas y demás, qué sé yo, nunca me habían entrevistado y me habían dado un chocomil, que aparte me encanta. Y brindar con chocomil y estar en una plática tan a gusto con amigos, pues es lo mejor, así que muchas gracias. Fabuloso. Pues bueno, comienzo. Todo ser humano tiene, desde el ejercicio de su libertad, el derecho a descubrir qué es aquello de su vida que le apasiona y a dedicar el esfuerzo y el tiempo que considere pertinente a sumergirse en lo más profundo en esa pasión. Sin embargo, existe una frontera difusa y muy delgada entre lo que nos atrae y lo que puede convertirse en un verdugo de nuestra lógica y entendimiento. Y es que la pasión, cuando es arrastrada a lo más extremo de nuestras emociones, se puede llegar a convertir en lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el fanatismo. Nuestro tema del día de hoy son el fanatismo en general. Y claro, teniendo un exfutbolista y deportista, pues más que todo también el fanatismo dentro del deporte, ¿no? Sí, yo voy, a ver, y aquí voy a hablar de algo que para mí en el fútbol definitivamente se da muchísimo, esta parte del fanatismo, que a mi entender hay una diferencia con el aficionado, con el ser fan, ¿no? Claro, porque el que lo disfruta, el que de alguna manera entiende que hay un deporte que, por ejemplo, donde puedes ganar, empatar o perder, y donde de alguna manera lo asimilas, inclusive puedes de alguna manera documentarte y discernir y decir, bueno, se dio este partido por un planteamiento bueno o malo técnicamente, tácticamente, pero el fanatismo de repente raya o rebasa ya esta parte, ¿no? Donde termina inclusive convirtiéndolo hasta, podría yo decir, hasta en violencia, sin duda alguna, que se puede reflejar, ¿no? De diferentes maneras. Si hacemos una analogía con el fútbol, ¿no? Hablando de esto, pues se puede reflejar tanto de la cancha hacia las gradas, hacia el aficionado, obviamente, o viceversa, ¿no? Se han dado casos donde pues, hay tragedias por esta parte, donde, por supuesto, no comulgo con esa idea. Claro, es la parte irracional y se maneja la cuestión totalmente emociones.
y te dejas llevar por tu idea, por tu convicción con respecto a lo que crees en ese momento y a la dimensión que le pones con respecto al personaje, al equipo de fútbol, a la religión o la misma política, ¿no? Vamos a hablar como en general de todos esos puntos, vamos a ver cómo se manejan y claro que el fanatismo como tal o un fanático puede llegar a provocar también la muerte. Sin duda, y que además a mí me gustaría saber el punto de vista de una mujer, porque esto es en el deporte, pero el deporte vamos a verlo como un proyecto de vida y donde podremos sin duda alguna compararlo con cualquier situación de la vida real y donde, a mi entender, genera mucha violencia intrafamiliar y en la mujer que diría hoy en día no está de moda. Desgraciadamente es una situación que estamos viviendo y que una mujer como tú, me gustaría saber qué opinas al respecto, porque ese fanatismo se puede trasladar a un hogar también, ¿no? Pues no sé, es complejo. Yo llevo mucho tiempo esperando este tema y ahora me siento como no, así como en porque justo, o sea, a mí me gusta mucho ver como sobre todo cuestiones de cultos. Entonces, como los cultos al final de cuentas es un fanatismo, sobre todo religioso. Entonces, y me encanta ver documentales, me encanta escuchar podcasts al respecto a eso. Sobre lo que dices del fanatismo en el fútbol, sobre todo, porque es como yo creo que de los deportes, o si no es que el deporte como más seguido en el mundo, y con respecto a lo de la violencia intrafamiliar, pues puede ser, o sea, al final de cuentas, creo que es parte de la educación, ¿no? La cuestión de fanatizarte no solamente con el fútbol, ¿no? Sino fanatizarte, pues, con la religión, fanatizarte con, no sé, ¿no? Como con ideales o dogmas que te dictan, entonces sí, pues sí, seguramente sí es complejo. Porque no solamente es violencia intrafamiliar, sino es violencia en general, ¿no? Como hemos visto un montón de veces, yo recuerdo mucho cuando estudiaba los fines de semana en la Ciudad de México, pasar por el Estadio Azteca y como tardarnos millones de años porque habían barricadas de policías porque iba a jugar América Chivas o algún clásico así y que iba a haber madrazos sí o sí, ¿no? Entonces es como, ¿y por qué? O sea, como, ¿en qué momento piensas que golpear a otra persona va a hacer cambiar su ideal porque tú crees que tú tienes la verdad? Porque eso es lo que pasa en el fanatismo. Tú crees que tú tienes la verdad y entonces los demás están equivocados y entonces hay que convencerlos de que ellos están equivocados. Y entonces entras en una intolerancia. Eso es. Sí, de hecho, yo recuerdo estar en CU, en partidos Pumas Chivas, por ejemplo, hablando de los 90, 96, 97, cuando empezaron toda esta cuestión de las barras, y saliendo, terminando el partido, me acuerdo muy bien, todavía jugaba Jorge Campos, esta parte de Jorge Campos donde... Para los que nos escuchan, Jorge Campos fue... No, bueno, no se va bien Jorge Campos, no, bueno. Si alguien no lo conoce, hasta yo me voy a enojar. Sí, no, bueno, amigo y compañero, lo digo con todo orgullo, Jorge es un tipazo y si alguien no lo sabe, caray, ¿qué le podemos hacer? Si es embajador llega a la FIFA, llega a todos lados. Sí, bueno, Jorge Campos sí es conocido, ¿no? Sí, es como para que las nuevas generaciones no lo conozcan, ¿no? Sí, es como... Aparte lo escuchan en las transmisiones tanto de fútbol como de la selección. Sí, con las 3 palabras que dicen por programa, pero... Exacto. Qué bueno, que ahí tendremos que hablar de una situación totalmente atípica en los medios de comunicación, donde a alguien le pagan, y le pagan, creo que mejor que a cualquiera, por no hablar o por casi no. Exacto. Pero bueno, decías. Y me acuerdo que saliendo del estadio, en el estacionamiento de CU, nos topamos a varios con poleras de las Chivas, y un grupo de personas así le dijeron que o se le quitaba, y claro, el otro no se le quiso quitar, y le han puesto la madrina de su vida, o sea, si lo dejaron inconsciente fue poco. Pero me han puesto yo nomás veía cómo le sangraba la cabeza, de que todo el mundo lo agarraba por y a partir de eso, porque yo recuerdo muy bien que antes nos podíamos mezclar todavía en CU, y de repente fue como de, pues no, la barra visitante va a la cabecera sur, y todos los demás, Pumas, y imposible que veas en prácticamente el 80% del estadio alguien con la playera del equipo contrario, ¿no? Es imposible sentarse, por lo menos en CU. Yo he estado en clásicos de América Chivas, donde todo el mundo están hasta abrazados y parejas y no pasa nada, ¿no? Pero por lo menos clásicos o clásico Pumas América, que sí creo que es el más agresivo del país, es imposible ver la mezcla de colores, ¿no? Fíjate por que esta cuestión del fanatismo. Sí, ha habido un antes y un después, ¿no? ¿En qué momento
cambió, no sé, tendríamos que hacer un análisis muy, muy puntual. Pero, a ver, yo te voy a decir, tienes toda la razón, Pumas América por mucho ha sido un partido de tradición y de rivalidad. Pero en mis tiempos, desde que jugamos desde las fuerzas básicas, era esa rivalidad, ya sabías que ibas a ganar sí o sí, pero no pasaba de ahí. Era el tema deportivo, ibas con la familia, a los que podían ir con la familia, a los que no podíamos llevar familia, bueno, al final del día ahí estábamos. Pero era esto que dices, era el poder mezclarte, donde al final del día era un tema deportivo. Salías, si ganabas, bueno, con todo el orgullo del mundo, si perdías, con toda la vergüenza deportiva del mundo, pero no pasaba de ahí. Después viene esta parte donde, ya a nivel profesional, pues por supuesto que todo el mundo se sentaba donde fuera. O sea, de verdad me tocaba ver catedráticos, fans de Pumas, al lado de aficionados de la América. Y bueno, uno hablando de doctrina y los otros hablando de otra cosa, pero ahí estaban, o sea, no pasaba de un partido y de temas deportivos. Pero hoy en día es una tristeza, ¿no? Lo que pasa es que antes existían las porras que se llamaban en México, que era como muy familiar, es decir, literal, con tus hijos, veías personas con bebés en brazos, pero se empieza a copiar esta parte sudamericana que tiene que ver con las barras, y se le empieza a pagar por parte de algunas directivas a ciertas barras y grupos de chavos, donde a mí me ha tocado estar y ser parte de la barra norte de Pumas, y es gente que literal trabaja para estar ahí, para dedicarse a eso y para seguir al equipo a cualquier parte del mundo donde vaya, y de México, ¿no? Y es como una chamba, porque se vuelven como mafias. Entonces muchos de ellos, las directivas les dan boletos para entrar al partido y ellos lo revenden a la gente y pueden meter a quien quieran, ¿no? Entonces de ahí empieza como esta presión agresiva de querer defender, justo volverse una cuestión fanática, ya no un fan del equipo, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo me hice el tatuaje de Pumas justo por eso, porque era como, estás ahí, pues, es parte de, ¿no? De disfrutarlo, de llevar los colores de tu equipo y ponerte la playera y todo este rollo. Y comer tacos de canasta en entrada antes de... Sí, por supuesto. También puedo. Como los que venden, deliciosos. Exacto. Sí. Entonces, y de repente era como, ya es imposible. Y aunque seas Puma de repente, faltando los últimos 5 minutos, como te quitas la playera, te quedas como el dorso desnudo, y si no te la quitas, te la hacen de pedo, ¿no? Y te dicen así de, no, güey, entonces no eres... ¿Dónde está tu marca como ganado. Ajá, tu color. Pero es que dorado, hay algo que a mí me perturba demasiado. O sea, ¿qué tanto vacío existencial puedes tener? Que algo, o sea, porque normalmente donde hay más fanatismo es en las cosas que deberían de ser mejores, ¿no? Una cuestión deportiva que te ayuda como persona, que te ayuda a ser pues más saludable, que es algo justo súper bonito. En la cuestión religiosa, ¿no? Que o sea, tendría que ser que te ayude a ser una mejor persona, o no te ayude, más bien es como una guía de, voy a ser una mejor persona, bueno, tengo estas guías de estas personas que fueron buenas personas y entonces yo podría hacer algo así, podría ayudar a los demás, etcétera. La cuestión política, ¿no? Que es como de, bueno, esto utópicamente tendría que ser para ayudar a la comunidad y etcétera, y de repente se vuelca una cuestión totalmente, pues eso, de fanatismo y se vuelve violento y se vuelve de odio, y es como en qué momento algo que era, o que el fin tendría que ser para ayudar a los demás, se vuelve a eso, ¿no? Como siempre cito a los chinos, ¿no? La medicina china, ¿no? Que todo en exceso es malo, incluida la felicidad, ¿no? Ya las emociones exacerbadas ya no nos sirven. Sí, creo que es parte de eso. Que es lo irracional, pero fíjate, aquí hablabas de un tema bien, bien padre, porque el tema de lo que eran las porras, ¿no? En Chiquitibuna, Bim Bomba, a las barras. Soy afortunado en decir que estuve en la época cuando se empieza a crear todo este proyecto con la Ultratusa, con los Tuzos del Pachuca, pero también con toda la seguridad del mundo les puedo decir que no es la culpa del Pachuca. Es decir, a ver, si tú contratas a alguien para una porra, es un trabajo, ¿eh? O sea, como hay un herrero, como hay un cerrajero, como hay un ingeniero. El tema es cómo haces para utilizar ese oficio o esa profesión para tus bienes o para tus fines particulares. Es decir, si hacemos una analogía con el cuento del lobo vestido de oveja,
Es como cuando, hay una forma diferente de hacer o de apoyar a tu equipo de fútbol, que son las barras, que ahí yo coincido. ¿Por qué el tema de barra, a lo mejor, por qué adoptarlo cuando no es de nosotros? Ahí sí yo coincidiría. Pero la Ultratusa y el Club Pachuca, que en su momento innovaron en este sentido, lo hicieron, y lo digo con experiencia propia, de la mejor forma, comulgando con valores, apoyando siempre al equipo, nunca insultando. Pero ya después, entonces sí, lo que decías, ¿no? Bueno, entonces aprovecho que hay eso, ¿para qué? Para que pues, empiezo a sacar mis frustraciones, y entonces a la hora de que hago ya un canto, pues entonces ya le meto de mi cosecha, porque entonces ya no solamente estoy apoyando al equipo, que esa es la finalidad, sino estoy utilizando ese canto para molestar, para insultar, para agredir al rival. Y desgraciadamente, perdón que lo diga, no solamente queda con el jugador que intentas amedrentar con tus insultos, que a mi entender es una pésima forma de hacerlo, cuando en realidad tendrías que hacerlo apoyando a tu propio equipo. Pero repito, no queda ahí, sino que te vas con el de al lado, con el que está enfrente de ti, en la butaca ahí, pero con el que a lo mejor pues, trae a su hijo, a su hija. Entonces dice, sí, oye, es que las barras son los culpables de lastimar a un niño que fue a ver el fútbol. No. O sea, hagámonos responsables de nuestro propio juicio, de nuestros propios actos, y a partir de eso, el que lo utiliza para dañar, no lo está utilizando con la finalidad original, que me consta que eran las barras, que antes eran las porras, ¿no? Sí, claro, de ahí surge la barra perra brava, o algo así. De Toluca. La Monumental de la América, sí. Y empiezan a crearse todo este tipo de barras, que son las que conocemos ahora, que son las que terminan destrozando los estadios, entrando madres. Bueno, me acuerdo un partido de Libertadores de la América, que hasta una carretilla terminó en la cancha de fútbol, cuando dirigía Ben Hacker, sí. La segunda etapa de Ben Hacker dirigiendo a la América, que terminó una carretilla de esas que ocupan para los colados en la cancha, así ¿de dónde salió? Al rato las gallinas y así, no mames, no. Bueno, es que al final del día era pues la carretilla de las mollejas, ¿no? ¿Seguro? ¿No? Sí. Segurísimo era el de las mollejas, o el que vende las cervezas y que les vale y lo toma, ¿no? Imagínense. Sí, pues hasta dónde llega tu euforia para quitar. Imaginémonos, entonces sí, a qué grado llega esa frustración, ¿no? Donde te pierdes del sentido original que era el deporte, de ir a disfrutarlo, a sacar pues los problemas que tienes en casa, los problemas que tienes en el trabajo, donde al final del día los tenemos todos. Pero entonces sí, no por eso vamos a justificar una agresión. Mencionabas hace rato también un ejemplo de la política, ¿no? Y me queda clarísimo que es así. Yo te podría decir, en mi experiencia poca o mucha en ese ámbito, que sí habemos gente que queremos trabajar transversalmente, la parte deportiva, la parte de la educación, y sobre todo en beneficio de la comunidad y de los que más lo necesitan. O sea, sí habemos gente que estamos buscando ese fin. Hay la contraparte como en todo, y simplemente es hacer bien tú las cosas, claro, y estar con la gente que realmente comulga con esas ideas. Si no, pues termina siendo algo frustrante, ¿no? Y es una línea muy delgada. Yo he trabajado política mucho tiempo, a nivel federal, a nivel municipal, y también he visto cómo evoluciona o mal evolucionan muchas personas en la política con respecto a eso. Esta necesidad de querer hacer algo distinto con la comunidad, de hacer una política diferente, pero de repente es como y se habla mucho en la política, una vez que entras a la mierda te embarras, ¿no? Entonces de repente es como que te quieres limpiar y terminas más embarrado, y hay banda que dice, pues ya, mira, si esto es así y no lo voy a cambiar, pues venga, ¿no? ¿Qué me toca? Entonces empiezan creo que el fanatismo sí tiene como una jerarquía. O sea, hay una parte que no se toca. Me refiero como sí, pero no tanto, ¿no? Como en el deporte, ¿no? Los deportistas. La política, los políticos. Las religiones, los líderes religiosos. Porque toda la fanaticada está de acá para abajo. Exacto. Entonces ellos son los que mueven, ellos son los que, sí, están ahí gritando, sí, estaríamos mejor, y al final, pues, es esa pasión desbordada.
Pero aparte creo que, perdón, algo un poquito más básico, que es más o menos lo que decías, de que quieres estar en la política para hacer el bien. ¿En qué defines tú el bien, no? ¿El bien para quién? El bien, o sea, la cuestión entre la definición del bien y el mal, ¿quién la determina? Y ahí también puede ser un problema para la cuestión de la fanaticada. Sí, Además, claro. la idea es, van a decir todos que nosotros sí estamos haciendo el bien. Y también en la cuestión política puede ser eso. Totalmente de acuerdo. Si no acotas, si no cierras claramente, esa parte queda así. Yo te diría algo, y le diría a todos, ¿no? Le diría, las palabras que no van acompañadas con hechos no valen nada. O sea, en el entendido que la política es para ayudar a la comunidad. O sea, le pagan a la gente para que haga un bien, para que arregle servicios, para que tenga un bienestar, ¿no? En varios ámbitos. Ajá. En ese sentido, pues hay un líder municipal, estatal, federal, y de ahí nos podemos ir. Pero en ese sentido, tendrías que ver resultados para que la gente entonces sí pueda de alguna manera ver que lo que hablaste, que eso es lo que creo que caracteriza muchísimo al político hoy en día, es eso, que habla y no se cumple, no hay resultados. Sin duda alguna tendremos que irnos sí a una parte, a lo mejor un glosario, y decir esto es lo que significa. Pero yo te diría que con hechos dice mucho más que 1000 palabras, ¿no? Un político en realidad es un administrador, un gestor y un legislador con respecto a leyes que puedan hacer que la dinámica social sea de una forma mejor, como el gestionar agua, gestionar servicios públicos, becas en cuestión de educación, del mismo deporte, de muchas cosas. El problema es que nosotros, dentro de esta parte de ver fanatismo y cómo se manejan también a nivel medios de comunicación la cuestión política, terminamos viéndolos como si fueran personas superiores. Lo idolatras. Totalmente, porque entonces viene el político y es que conocí al presidente, o conocí al presidente municipal, ¿no? O conocí al gobernador, y casi no me lavo la mano porque me tocó, y me volteé a ver, y hay mucha gente que hasta presume, así, no, es que estuve comiendo con él, ¿no? Y es bien buena onda, y que no sé qué, y así, ajá, güey, ya le exigiste. Estás muriendo o sea, no tienes agua en el baño, ¿no? No tienes agua en el baño y usas una olla para hacer sopa para y presumes de que te tomaste una foto con él en la cancha de la colonia, ¿no? Y que lo viste y que, ¿sabes? Me acuerdo, y con todo el respeto o no que me pueda merecer Cuauhtémoc Blanco, pero me acuerdo cuando estaba haciendo campaña para presidente municipal, toda la banda llegaba con balones para que le firmara, porque era el jugador de la América, le valía madre si iba a ser presidente municipal o no. Es como, es el exjugador de la América, el mayor icono de la América, y veías a todos los señores y todos los niños con el balón, ¿no? Pero por eso es un poco tanto lo que decía Javid, eso se llama genuflexión, o sea, el hecho de que el señor presidente o señor jugador o algo así, que ya se esté genuflexionando las personas, y tiene que ver con que ese círculo que no se puede tocar, ¿no? El hecho de que la fanaticada viene de los ámbitos mayores hacia abajo, entonces piramidal. Y para no irnos tan lejos, Cuauhtémoc Blanco es gobernador de Morelos, cuando ni siquiera tiene una carrera política y ni siquiera es de aquí, ni siquiera es, o sea, deja tú eso, o sea, los tiene hechos trizas este estado, ¿no? Entonces... Sí, fíjate que sí, y hablando por ejemplo de ese tema, yo recuerdo esos partidos, ¿no? Les mencionaba hace rato. Esos partidos, pero además desde fuerzas básicas, ¿no? Donde te enfrentabas a Pumas América y había un Cuauhtémoc Blanco, un Isaac Terrazas, que desde entonces, a los 16 años, ya te escupían y ya te pegaban y ya te mentaban la madre. Cuando pues, uno de repente tenía una formación de Pumas, ¿no? Decías, oye, espérame, yo sé que... Y además una formación de Pumas, pero además una formación de casa, ¿no? Que creo que todos, nuestra base de la educación viene de nuestros padres, de nuestros tutores o de quien haya estado cerca de nosotros. Entonces sí, de repente dices, bueno, pues, ¿qué está pasando? Hoy en día, pues, no me sorprende esta parte que dices, pero sí creo que hay forma de cambiarlo. Empezando porque sí hay forma de que un deportista de alto rendimiento pueda tener una preparación académica, porque hay una vida después. Claro. Porque hay una vida después claro. de jugar, o sea, es una burbuja donde esta parte de idolatrar a alguien que mencionabas hace un momento es muy cierta. No, wow, qué padre, pero o sea, realmente, ¿qué está haciendo por ti?
De repente los gobiernos no les interesa tener gente culta o gente preparada, porque en ese momento te vas a dar cuenta de lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que sucede en México? Pues tenemos una parte donde si decimos lo que hacemos y decimos lo que pensamos, pues ya está mal, ¿no? No, es que él ya va en contra, el gobierno es que él ya va en contra. No, cuando lo que queremos es pues tejer una sociedad con valores, tejer una sociedad donde se pueda promover pues actividades que te generen el día de mañana un proyecto de vida, una tranquilidad, donde no estés mordiéndote las uñas diciendo qué voy a hacer cuando tenga la tercera edad o antes, ¿no? Entonces sí, el hecho de que llegue un político a ese grado, habiendo sido sí un tema deportivo de alto rendimiento, pero tampoco como deportista fue un ejemplo a seguir para una sociedad, como para que hoy pudiera ser, o sea, es decir, sí fuiste un deportista, pero no fuiste un ser humano íntegro, para que puedas de alguna manera, sin tener una preparación académica, ser un ejemplo para la sociedad de entrada. Como quizá lo eran políticos o expresidentes de otros años, cuando la historia de México nos lo manda y nos lo dice, donde a lo mejor no tenían una preparación académica, pero eran íntegros, eran unas personas leales, donde en base a sus amistades, a su sociedad, aprendían y eran realmente líderes. Y que de acuerdo como nos lo han pintado también, que es importante, ¿no? Empezar a crear como estas partes de fenómenos históricos que nos pueden dar como bases de guía, pero que realmente tenemos que haber estado ahí, tenemos que haberlos conocido. Lo digo, por ejemplo, tipo Colosio, ¿no? Que todo el mundo habla que en México hubiera sido algo diferente, y yo he conocido gente que trabajó con él y que también se quejan como ser humano, como persona, como profesional, también tenía mucho que decir, y de repente era como, ok, yo no lo conocí, te quedas como con ciertas cosas históricas, pero en el caso, por ejemplo, de nuestro señor gobernador de Cuauhtémoc, pues sí, o sea, tú tuviste la oportunidad a lo mejor de conocerlo, de jugar con él, y los que nos tenemos como muy claro y lo vimos jugar y todo ese rollo, y claro, o sea, cuando le pegó a Faitelson, cuando se orinó o hizo como que se iba a orinar en la orilla de la portería, ¿no? Y dices, o sea, pero es así que como también, un ejemplo infantil, ¿no? Pues es que, pero también, o sea, como gente sí estamos bien feyitos, la verdad. Porque, o sea, no, yo pienso como, por ejemplo, o sea, yo que hago yoga, ¿no? Y que hay muchos no líderes, o sea, como personas espirituales que han hecho libros y que han hecho pues, estilos de yoga increíbles. Y que la verdad, por ejemplo, hay uno, Patavi Joyce, que a mí me encanta, que es un estilo de yoga que se llama Ashtanga, que sí, así neta es hermoso y es muy curativo y eso. Pero él abusó de mujeres. Claro. Y también fue, o sea, ¿qué tanto es que el líder o esta persona a la que se le es fanático o este culto o esta idea o lo que sea, se le van las cabras? ¿Y qué tanto tú como adepto o como seguidor permites las cosas? Veía un documental sobre Sai Baba con Shanks, de una familia que como el papá fue iniciado por Sai Baba y al hijo le hizo lo mismo, pero el hijo sí se quedó así como de qué onda, de que él les agarraba los genitales y se los frotaba y decía, no, es que esto es parte de eso, y había una cuestión de abuso, de que él ya quiso abusar de este chavito, y este chavito fue así como de, llegó con el jefe y el jefe así de, no, pues a mí también me hizo lo mismo, ¿no? O sea, es lo que él te hace. Es lo que te hace llevarte. ¿Cómo? O sea, está abusando de tu hijo. Ajá. Y entonces es como de, o sea, el fanatismo te ha hecho creer que ese abuso sexual es parte de la elevación espiritual, ¿no? Que te está dando este personaje, porque él te lo va a dar. O sea, es como, ¿cómo? Que es dentro de todas las sectas habidas por haber, cuando ves documentales o empiezas a leer, descubres que justo empieza esta cuestión del abuso. Y es más, a veces los papás se entregan a las hijas o entregan a los hijos pensando que con eso se van a ganar también como esta parte espiritual o esta necesidad de demostrar o de tener o de creer por un vacío enorme. Entonces, como seguidor, terminas cegándote ante la posibilidad de que el otro tiene la razón. No sé si la razón o la fórmula como para que tú puedas brincar, ¿no? Como esta parte que siempre critico de los libros de superación personal, donde te dicen, te doy los 5 pasos para que seas multimillonario, ¿no? Entonces pareciera que, o estos cosas de multiniveles, con que una vez que yo
logre ser diamante o oro o como chicos le pongan, entonces yo voy a tener mi yate, voy a tener mi camioneta, mi super casa y así, y me la paso vendiendo un chico de toppers, no llego, ¿no? y con pedo saco para pagar los toppers. Claro. Entonces, algo así lo imagina hasta en esta cuestión religiosa, como de voy sumando puntos, entonces voy a tener la iluminación y voy a poder lograr, ¿no? Y si de repente llega el líder religioso y te dice, no, pero aparte me he dado cuenta que tú eres la reencarnación de, no sé, de Benito Juárez. Es que todo esto es porque nos da hueva, la neta. O sea, es como del líder religioso me va a resolver la vida, claro, porque yo no voy a asumir exacto, mis responsabilidades, yo no voy a ver hacia mi interior y entonces voy hacia él y le rindo devoción porque él me lo va a hacer. Y tienes toda la razón. Y si hacemos una analogía con el deporte, ¿cuántas veces hemos visto que hacen ventas por televisión o por internet donde en lugar de tener los cuadritos como los tengo yo por hacer ejercicio, perdón, que se puede decir todo, ¿no? A ver. Perdón. Pero Entra el lavadero que yo tengo lavadora. A ver, que ver la modernidad. Pero bueno, Que se quedó en el pasado. Entonces, ¿qué hace la gente? Quiero hechos. Oye, esa declaración estuvo fuerte, creo que me puse del color de mi sangre. Pero bueno, ¿qué vemos con las ventas en televisión en mis tiempos? Que todavía se llega a dar, o en internet y así. Ah, no, compra el aparato para que estés sentado, literal, y te pone, por ejemplo, viendo la tele, y entonces esté vibrando. Sí, qué tontería. O sea, por Dios. Pero aparte es falta de sentido común, o sea, obviamente si no haces un esfuerzo por tu músculo, claro, no se va a poner así, es como neta, se lo creen. Pero entonces, estamos ahí hilando ya ciertas ideas, como lo que decíamos, si quieres gente que no esté preparada, es la gente que te va a seguir, en el entendido de que si no te mueves, como es una necesidad básica del cuerpo, el moverte así como tal, ¿no? Haciendo un gasto energético, moviéndome de aquí para abrir la puerta y demás, o hacer un ejercicio, que es algo ya que está enfocado a una actividad específico, con un objetivo, pero que además, lo digo como educador físico, te ayuda a desarrollar habilidades motrices cognitivas, y que el día de mañana pues te van a dar beneficios. ¿Cómo? Hoy en día podemos encontrar gente que tiene problemas de habla y nadie se da cuenta o nadie sabe que es por una mala estimulación motriz, por ejemplo, ¿no? Desde el momento inicial, desde preescolar, o sea, ojo, y si nos damos cuenta, el origen de todo esto es la ignorancia que existen en las propias escuelas, ¿no? Cuando no hay un perfil desde un director, desde un profesor. ¿Por qué? Pues porque no sé actualmente, pero creo que sigue siendo igual. Pero yo me acuerdo que como educador físico me decían, no, pues Juanito no va a salir de educación física. A ver, ¿cómo que no sale? Es que no hizo la tarea de inglés. O sea, a ver, espérame, ¿qué tiene que ver inglés con esto? O, ¿qué crees? No va a ir teníamos una selección, yo como entrenador del representativo de la escuela, no va porque es que resulta que no me gustó cómo me contestó. Espérame. O las clases típico, perdón. Sí, lo veían como recreo, ¿no? Claro, porque, a ver, venía un festival. ¿Qué clases son las que eliminaban para ensayar? Sí, pues sí, Educación física. O sea, o las tablas rítmicas. Claro, entonces, ojo, desde ahí estamos generando seres humanos con un déficit motriz y en el entendido que todo tiene una memoria y que el día de mañana, pues obviamente, yo no voy a saber. O sea, si realmente hago ejercicio o no, ¿qué me va a servir aquí o aquí o aquí? A mí me dice la televisión, hazlo y vas a ser, o sea, el mejor, el más guapo o la más guapa, pues lo que tú decías. Pero no están pensando. Entonces es ahí donde esos líderes negativos, a mi entender, sacan provecho. O sea, esa es una realidad. Mi cuerpo se cayó y perdió la memoria. Exacto. Sí, y también qué es cuál es el enganche para que seas fanático, ¿no? Porque en el fútbol, en todas las cuestiones por las que se puede ser fanático, hay personas intelectualmente muy, ¿cómo se le diría? Capaces, que terminan en cultos, que terminan en pleitos por deporte, que terminan en pleitos por la iglesia, o sea, por muchas cosas. Entonces, tiene que ver con una cuestión 100% emocional con respecto, por ejemplo, leían como esta parte del fanatismo deportivo, de repente tu equipo, que es el equipo pequeño, y de repente ves que va ganando y va ganando y va ganando, y llega a alcanzar un título,
Y te creo, digo, yo que he estado en el estadio y yo he visto a muchos, de hecho el último partido que fui fue Pumas América, el último partido con público en Cebu, que fue Pumas América, ese 3-3, y fuimos con el hijo de un amigo, fuimos varios, y estábamos ahí en la zona norte, y el 3-2 de Pumas fue tan emocionante, o sea, fue tal grito de euforia, que vi al niño, o sea, bueno, el adolescente, con una cara de emoción que nunca había visto, que tenía mucho tiempo que no veía, y fuera como de casi paralizando, de sentir toda la energía de tanta gente y de ver que le dimos la vuelta a los malditos gallinas, ¿no? Y así como de... Ese es un término de fanático, ¿verdad? No, bueno. Por ejemplo. O como el comercial. Entonces, ¿quieres repetir tantas veces esa emoción? Y lo estás viviendo, además, ahorita, ¿eh? Claro. O sea, ahorita estás ahí. Lo quieres repetir tantas veces que es como de... Empiezas a exigir, porque se vuelve una droga. Entonces quieres volver a sentir ese nivel de euforia que te hizo sentir en ese momento el equipo de fútbol, ¿no? Como está me acuerdo muy bien, en los momentos un comercial que es el River con Boca, y los de River son las gallinas. Entonces, y está el abuelo en el hospital y se está despidiendo del nieto y le dice: mi última voluntad es que ahora voy a ser una gallina y soy de River, ¿no? Y se muere. Y se queda el nieto así de: ¿por qué hizo eso si siempre hemos sido Boca? Y dice el papá: porque ahora es una gallina menos. Claro, lo utilizó, por supuesto. Fíjate que eso que acabas de narrarnos, literal, yo creo que nos llevaste a todos a ese momento del estadio. Y tenemos que entender que el fútbol hay niveles. O sea, podemos hablar del fútbol como generalidad, como un deporte, como una parte recreativa, pero tenemos que hablarlo y contextualizarlo de una manera social también. O sea, somos seres humanos, sentimos, generamos endorfinas. O sea, a ver, llega un momento donde, por supuesto, pero entonces esa línea tenemos que entender dónde está. Porque por supuesto que me emociono, me gusta. Por eso me gusta el Chocomilk, por eso a ti te gusta el agua mineral, por eso a ti te gusta el yoga. O sea, todos de alguna manera tenemos unas áreas que vamos a ser más afines, que de alguna manera vamos a estar practicando o simplemente siguiendo. Pero es esa línea tan delgada donde entonces sí me emociono, sí lo disfruto, sí lo doy un abrazo, no, qué sé yo. Pero entonces, ¿por qué llegas y dices: sí, ya vieron? Todos ustedes, la puta. A ver, espérame, porque al final del día esa es la parte donde, a mi entender, sí tiene que ver, sí, con un gusto, pero también vámonos al origen. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? ¿Cuál fue el contexto? Porque es como un profesor cuando tiene que dar clase. O sea, tú llegas y a lo mejor te encuentras a un alumno con algún tipo de contestación y no lo puedes reprobar. A mi entender, pedagógicamente hablando, no lo puedes reprobar inmediatamente. No sabes de dónde viene o qué es lo que le sucede. Entonces, o sea, sí hay que verlo como algo social, también es muy importante. Y de ahí que hablábamos hace un momento de figuras como Cuauhtémoc, como muchos, que deben de tener muchísimo cuidado en su comportamiento. Donde no se trata con que seas el mejor en la cancha, porque yo soy de la idea, como jugador, o como exjugador, o como entrenador, o como directivo. Un jugador no me lo hace un tipo que tiene cualidades deportivas únicamente. Un jugador debe ser una persona con una formación integral, con valores, y que aprenda a respetar desde unas instalaciones, que valore, por ejemplo, igual a su presidente, igual al jardinero, igual al intendente, igual a todos, porque al final del día es un trabajo en equipo, y si logras algo, normalmente no es gracias solamente a ti, sino a un conjunto de situaciones o de personas. Entonces, yo creo que eso es importante mencionarlo. El fútbol, el deporte, el yoga, todo genera una repercusión a nivel social, y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Sí, habría que pensar también esa parte que dices, desde dónde el origen de las personas. De repente, imagínate a alguien con tantas carencias emocionales, carencias económicas, de poder obtener cosas, y de repente te identificas con un símbolo que puede ser el fútbol, la religión, la política, y sentir que ganaste al tener el triunfo del que está enfrente, o el que ves en la televisión, o el que ves en el estadio, o el triunfo del político que tú crees que va a venir a cambiar porque de repente lo vuelves un mesías. Entonces se vuelve de ganamos,
y lo vuelves parte de... Y es válido, súper válido. Y si pierdes, pinches pendejos perdieron, ¿no? Pero si ganaste, ganas tú. Entonces, esa te complementa algo que a lo mejor ni siquiera fue tu esfuerzo, porque decían, es que les fue muy... Me acuerdo que me decían mucho, es que les fue muy bien porque ganaron. Ganaron ellos, porque... Digo, yo no juego. Digo, soy director técnico del sillón, ¿no? Claro. Que se me va el airecito, ¿verdad? Y con problemas, pero... Entonces, eso te va haciendo como... Va llenando ciertos vacíos que tú permites que se vayan dando. Entonces vas dejando que lo otro sea parte de tu vida y que vaya dejando... O sea, te dejas guiar como pero a mi entender, es válido. Mientras sea sano, Mira, es válido, por ejemplo, yo diría que es válido como... Yo he ido a las luchas también, y es válido mentar la madre, y decir los rudos y los técnicos y tirar las patadas. Sí, pero es la emoción del momento. Pero una vez que sales de ahí, te queda claro que fue un partido. Sí, exacto. Pero salir de ahí y seguir agrediendo, y seguir con esta euforia, y llegar a tu casa y rayarle el carro a tu vecino solo porque le va al otro equipo. O sea, pero eso ya es... Claro, pero a ver, yo preguntaría, ¿no? A ver, si lo estamos viendo aquí nosotros, vamos a verlo como una necesidad en una pirámide de Maslow, por ejemplo, ¿no? Donde hay ciertas necesidades que necesitamos cubrir y que el fútbol, por eso mencionaba yo que hay niveles, donde el fútbol profesional es un espectáculo y donde también uno de sus objetivos es también entretener a la gente y que también la gente se divierta. Por eso digo, es una necesidad, es parte del fútbol a nivel social, es parte de una necesidad como ser humano, pero no es un pretexto para que tú puedas agredir a alguien. O sea, no es que yo diga, no, es que tengo broncas y entonces el gobierno me cae súper mal y entonces, ¿sabes qué? ¡Pum! Tómala, porque le vas a Pumas. Y yo también, pero no soy de tu porra, ¿cómo ves? ¿No? O sea, no. Entonces, sí el fútbol genera y cubre esos huecos que están súper planeados. O sea, vámonos a lo que en su momento eran las telenovelas en mis tiempos, ¿no? O sea, ¿qué decía Azcárraga, ¿no? El padre de la Azcárraga, del Tigre, decía, bueno, es que voy a entretener a la gente con la televisión. Y voy a poner novelas y les voy a poner las historias que más les gusten, así para que sufran y lloren y se identifiquen y digan, ay, bueno, no soy el único. Y entonces tenías a la gente. Entonces, hoy en día tenemos una proyección de un deporte o de una actividad recreativa o de una situación religiosa, pero tenemos que utilizarla, a mi entender, como una herramienta positiva para mejorar primero como persona, porque si no estoy bien conmigo, no puedo estar bien con los demás. Sí, la cuestión es que tú lo tienes claro. Exacto. Normalmente esta gente no sabe, es muy inconsciente, no sabe que está enojada con el gobierno, no sabe que está frustrada con su vida, no sabe que está hasta la madre, y entonces justo esto le da esta satisfacción y no, o sea, golpea al otro güey, pero no sabe que viene de todo eso detrás, que lo viene arrastrando. Ese es el problema. Y es que defiendo los colores, es que los llevan la sangre, es que no sé qué. Y mencionaba la pirámide de Maslow, y para mí la pirámide de Maslow es infinita, porque sí, alcanzas una autorrealización de algo en específico. Que es infinito. Pero vuelves a la base. Entonces, necesitas. Esa es la parte donde digo que se vuelve como una cuestión de ¿cómo se llama? De droga. Porque, ok, ya alcancé un campeonato, por ejemplo, en el caso de esto, o ya alcancé cierto nivel en la religión, y yo alcancé cierto nivel en la política, pero quiero más, porque quiero volver a sentir eso, y voy subiendo, y las autorrealizaciones dependen, en el caso del fanático, de lo que haga el otro. Por ejemplo, veía un documental sobre el asesinato de John Lennon, y decía un psicólogo, es muy probable que quien mató a Lennon era como de, no lo quiero ver en decadencia, quiero quedarme con esta figura perfecta, que para mí es, entonces le corto aquí su vida, porque si sigue envejeciendo va a terminar siendo cara normal este güey, que mejor lo dejo ahí, y que se quede como el icono y la leyenda de todo. Entonces, una cuestión fanática de no querer que se derrumbe el mundo que él mismo se creó, entonces termina asesinando, en este caso, a John Lennon. O, por ejemplo, en muchas sectas, cuando ven que ya la gente se empieza a ir porque ya no creen tanto en la teoría que ellos manejan, o ya no bajó el ovni el día que dijo que iba a bajar, o ya no se acabó el mundo el día que dijo, entonces es como trascender, vamos a hacer suicidio colectivo y vamos a trascender de esa manera para justo llevarme a todos los fieles y ser como el Mesías que
tanto dije que era, y los demás ahí van y lo siguen, ¿no? Habría que ver dónde te paras. Por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte, en el yoga, ¿cómo te acercas al yoga? ¿Quién comanda esa escuela? ¿A partir de dónde viene? Hay una estructura normal. Sí, o sea, definitivamente siempre hay un líder, un presidente, etcétera, pero es que es justo lo que alguna vez hablábamos, ¿no? Como tú como persona, o sea, alguna vez hablé con este señor que preside la escuela donde yo estoy, y él decía, ¿no? Así como de a veces no es por mala onda, pero sí me voy, o igual no hablo mucho, o lo que sea, porque quiero evitar esta cuestión como de fanatismo, ¿no? Y es que es bien fácil, o sea, es bien fácil que eso, ¿no? Como es un lugar donde me aceptan, es un lugar, pues, donde tengo cierto reconocimiento, etcétera, mil cosas, ¿no? Donde te sientes bien, pero es muy fácil perderte en el ir hacia adentro, que es lo que duele, o ir a, bueno, voy a seguir a este profesor porque es buenísimo y él me va a decir qué hacer y le voy a preguntar todo, ¿no? Entonces, yo creo que es de cada quien, decir, bueno, yo no voy a hacerlo como mi super wow, sé que es el presidente, lo respeto por eso, es una persona que sabe mucho, me cae muy bien, lo aprecio, pero no es así como de, ay, maestrazo, así, le beso la mano, o sea, no, tampoco, porque yo sé y sé que a lo mejor él sabe, o a lo mejor no sé, que mi trabajo es mío. Lo que tú decías al principio, ¿no? Claro, que es de cada quien. Que sí lo pero, exacto. Es que ese es el punto. Fíjate, mi pregunta va enfocada a eso. Te voy a decir por qué. Porque al final del día tuve la oportunidad que me invitaran a dar una ponencia a la UNAM sobre administración deportiva. Y era una de las dudas, ¿no?, que tenía la gente que veía la administración desde unos niveles muy altos, porque me tocó ir con un grupo de maestría en alta dirección, que son los próximos rectores y demás. Pero fíjate, y lo que voy es esto. A mi entender, todo lleva una estructura. O sea, puede ser una escuelita de fútbol, o puede ser un equipo profesional de fútbol, o puede ser una escuela de yoga, o puede ser lo que sea. Si tenemos una estructura y un proceso administrativo donde hay una planeación, una organización, una dirección, una evaluación, y se genere todo esto, siempre, aunque no necesariamente el que esté hasta arriba esté contigo, todos van a saber qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y en qué momento se tiene que hacer. Y por medio de una cascada se va pasando la información, se van haciendo las cosas, y entonces la gente estaríamos enterados todos. Qué bueno que lo sepas, como lo decías ahorita. Me decías tú a mí, qué bueno que yo lo sé, qué bueno que nosotros los que estamos aquí de alguna manera tenemos la oportunidad de tener una preparación, pero a los que no, ¿por qué los que no tienen esa preparación, número uno, por qué no buscan esa mejora? Y si no la ven por su formación de origen, ¿por qué no esos líderes que están con ellos los orientan? ¿Por qué no les conviene? Es que eso debería de ser, ¿no? Eso debería de ser, pero exactamente, es más fácil irte a la manipulación como líder. Por eso, justo toda esa estructura que acabas de decir, por esa estructura funcionan muy bien los cultos. Exacto. Porque la hacen a la perfección. Ahí está, ¿no? Y no tiene que ver con, o sea, con preparación con respecto, creo que la palabra que utilizaste está muy bien, ¿no? La frase de dónde estás parado. Porque puedes tener los doctorados que quieras y la preparación que quieras y ser muy fanático y seguir. En psicología lo vemos mucho, o sea, hay banda que se casa con una teoría, hay gente que le pone veladoras a Freud, ¿no? Y está Freud y de ahí no se salen, y de repente así de sí, pero no funciona para todos, o sea, una corriente psicológica no funciona para todos. Claro. Como no todos funcionan para cualquier deporte ni administración sirve para todo. Por eso hay ramas, por eso hay líneas de investigación de muchas cosas. Pero hay banda que sí se casa con eso. Entonces, parte del fanatismo es eso, es que no aceptan la crítica, se cegan totalmente a su creencia, a su parecer, y es de, pues podrás decirme, podrás insultarlo, pero ellos sí están claro, en su creencia. Entonces, no son flexibles con respecto a entender de que hay algo más en el mundo, y los submundos en los cuales nosotros nos... Sí, ¿por qué no hablas de Freud o hablas de Vygotsky o de Ausubel? Pero de acuerdo al momento, o sea, no que digas, es que tiene que ser forzosamente de esta manera. Si la parte social, ¿no?, como puede ser una forma de aprendizaje, funciona, que bueno, habrá momentos donde no sea el ejemplo adecuado o la corriente o la teoría adecuada para tal o cual situación. Que la puedas manejar para algunas cosas, como bien dices, adelante, pero no, a mi entender tampoco te puedes casar con algo, porque entonces ya estás demostrando tener
o sea, 4 paredes al lado de tu cerebro para que no te permitan ir más que a un solo sitio, ¿no? Y es que al final justo es eso, o sea, si se te vuelve un mundo, se vuelve tu mundo, una cápsula muy pequeña en la cual te sientes cómodo, entras en un área de confort, en la cual en ese momento tu vida te está funcionando y te funciona tanto y estás tan convencido que aunque el otro esté cometiendo un error, aunque el otro esté violando, aunque el otro esté haciendo cosas, se te rompería la vida entera porque es como de, entregaste todo. O sea, literal es de, vamos a quemar las naves y no puedo permitirme el hecho de que esto no sea real o que no funcione o que sea todo este rollo. Como el documental de Kumare. Kumare. De un chico estudiante de sociología hindú que hace una pseudo secta, por decirlo de una forma, y empieza a inventarse teorías, y empieza a inventar, porque el cuate decía yoga, y empieza a inventar cosas, y empieza a tener seguidores. Al final, alerta de spoiler, pero véanlo, al final, literal, se quita el disfraz, y les dice que él es estudiante de universidad, que todo es mentira, y hubo quienes lo seguían, y decían, es que es parte de la enseñanza, es parte de la preparación. Hay gente que se fue enojada, y dijo, no, es que nos está probando, ¿no? ¿Qué tanta fe tenemos hacia él? Pero esto es real. Porque se entregan tanto, olvidan su vida con tal de tener esto, que aunque el seguidor pues, le diga, no, neta, soy un maldito desgraciado, ya no me sigas, van ciegamente. Sí. Bueno, veíamos, hace rato hablábamos de la religión y de cómo pues, los líderes religiosos se aprovechaban de las familias que no tenían pues, más que una imagen que era el líder religioso y se los entregaban. No sé si recuerdan una película, no recuerdo el nombre, yo no sé ni inclusive cómo salió a cartelera, donde se veía cómo iban seleccionando a los niños con los cuales querían pasar ciertas noches pues, el padre o el sacerdote. ¿No es la de la mala educación? ¿Mande? La que vimos, Obediencia Perfecta. Obediencia Perfecta. Exactamente. No sé si la recuerdan. Con Alexis Ayala, es mexicana. Órale. No, pero no esa. ¿Cuál dijiste tú? La mala educación. A ver, ubíquenme bien, pero era. ¿Ya podemos decir un buen? No, porque no era mexicana la que vimos, según yo, o no sé si sí, donde iban a las casas de los pueblitos. Obediencia Perfecta. ¿Sí es esa? Sí. Entonces, oiga, mire, se lo entrego, casi, como dices tú, o sea, ciegamente y se los entregaban. Y luego venía la ceremonia, así. ¿Y cuál era la clave? ¿Alguien se acuerda cuál era la clave cuando escogía al niño elegido? Pasaba, los veía, y cuando le lavaba los pies, al que lavaba los pies, automáticamente todos, ese es. Y entonces venía la segunda etapa, ¿no? La primera etapa es cuando se en el escauteo. La selección. El escauteo primero, ¿de quiénes? ¿Cuántos niños hay, no? 2, esta selección ya del niño que le gustó, porque esa es la realidad. Y la tercera, el convencimiento, donde el fanatismo de este sacerdote era, lo convencen, obviamente de una forma inteligente, por medio de la religión. No, mira, nos acabamos de dar cuenta que tú eres un niño que tiene muchas cualidades, te lo acaba de ver el sacerdote, y entonces quiere estar cerca de ti para aconsejarte, y bueno, y de ahí las demás etapas, ¿no? Entonces, sí es increíble que haya esa forma inútil, ¿no? de actuar, cuando en realidad estás perjudicando, ya en este caso, ni siquiera a ti personalmente, sino a terceros. Tus hijos, yo no tengo hijos, pero creo que es lo más importante para alguien cuando los tiene, ¿no? Sí. Pero también pasa con redes en el deporte, por ejemplo, chicos que murieron en un incendio en Brasil, se dieron cuenta que era una red que ocupaban al fútbol, que supuestamente iban a fuerzas básicas y acomodarlos en equipo, pero realmente era una trata de blancas totalmente. El hecho de que va trata de personas, perdón. El hecho de que va el visor y que te va a escoger a tu hijo o al niño que le gustó, es lo único que acabas de decir, pero visto en el fútbol. De esa manera. Entonces hay que tener también la cuestión de cuidado, de que juegas con esa ilusión tal vez del chico o de
los padres, de que quiere llegar a ser futbolista profesional y estás entrando justo a una red de Pues eso. lo que hacía Sergio Andrade con las niñas. También. La cuestión musical, claro. Ajá, y ahí están yendo a los conciertos de Gloria Trevi, pero bueno. No, bueno, y ¿sabes qué? ¿Qué es lo que vemos hoy en día también muy atinado? Tu comentario me parece perfecto. Y eso me hace acordarme de lo que se hace, de lo que se sigue haciendo en el fútbol. Hoy en día, pues, creo que uno de los máximos placeres de alguien que a mí que me toca ir a las escuelas, platicar con adolescentes, pues, quieren ser futbolistas profesionales, ¿no? Por ejemplo. Y entonces hay líderes, ¿no? que se aprovechan inclusive del fanatismo de los papás de esos niños, porque los ponen en sus manos. ¿De qué manera? Pues estructurada. ¿Qué crees? Soy visor de tal club, y entonces va a haber una visoría en la cancha del ejido, del no sé qué, y ¿qué crees? Y te va a costar, y tanto, y entonces se aprovechan de esta necesidad, por un lado, entiendo yo, del niño, pero del fanatismo del papá, frustrado, que nunca jugó profesional, y que dice, si no fui yo, es mi hijo, y ahí va, y le sacan dinero, ¿no? Lo decías con Andrade también, porque luego se los llevan a viajes, y bueno, pasó hace no mucho también con Veracruz. Salió en Récord todo un documental por etapas, donde narraban esto, ¿no? Donde hacían una casa club, donde, sí, mira, ven, te probaste, te quedaste, pues qué bien. Imagínate que a un adolescente que digas, te quedaste en un equipo profesional, eres el mejor. No, man. Y al papá, pues por supuesto, y bueno, casualmente pues era gente de bajos recursos, ¿no? Volvemos al origen también, ¿no? De una falta de preparación, donde no pueden discernir, sí, no, pues ahí va, que sí, y entonces abusaban de ellos. Equipo profesional. Claro. Parte del tema, tocarlo también es justo para que nos están viendo, es hagan un autoanálisis de lo que están haciendo, lo que dice Jade es real. El trabajo es propio, es interno, no puedes, no deberías decirle a la gente o tratar de convencer a la gente de nada. Cada quien somos capaces de poder decidir con respecto a quién quiero seguir, cómo lo quiero seguir, hasta dónde me entrego, hasta dónde no, pues, desde los grupos de musicales, hubo banda que pasó semanas acampando para ver a Justin Bieber, ¿no? Yo me acuerdo cuando fue Madonna Arriba Tobar. arriba Tobar. Sí, cuando llegó Madonna a la Ciudad de México, que un güey se rompió la... Ajá, sí. Bueno, Argentina, me acuerdo las escenas cuando fue a grabar Evita Argentina y conciertos y la gente se volvía súper loca. Pero es tu decisión con respecto a hasta dónde quieres llegar. Pero sí, dos cosas. Uno, los líderes tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen, con lo que van, cómo quieren jalar, porque sí es muy importante. Hay gente que como sigue ciegamente, y en el caso político y la parte política que estamos viviendo en México, el líder que existe, o el presidente que existe en el país, creo que debería tener más cuidado con lo que dice y cómo lo dice, por lo que provoca más que todo en las esferas abajo, en las calles. Lo que está sucediendo con la dirigencia del mismo partido, que se están tirando entre ellos por tener una cuestión de poder, por una cuestión de ideología. Y los padres, con respecto a hasta dónde son capaces, por una cuestión de fanatismo, una cuestión de querer alcanzar o poder llegar, que utilizan también a los hijos, o entregan a los hijos ciegamente por algo, o una frustración personal, o un vacío que no pudieron cubrir, y que ya tienen 40, 50 años, y dicen, pues yo ya no fui, pero que siga él, y a pesar de, ¿no? Y se drogan, lo de menos es cuánto dinero ocupa, ¿no? Lo de menos. Pero de ahí surgen un chorro de cosas. Y el daño que le haces a tu hijo al ponerle a hacer algo que tú no pudiste hacer, como pues no es su responsabilidad, que él haga lo que él quiera hacer también. Yo me acuerdo que tuve alguna vez una paciente de 10 años con colitis nerviosa, porque le llevaban al karate. ¿10 años? 10 años. Tenía que tener el 10 perfecto, o sea, el 9.9 era como casi, era un fracaso. La niña tenía que tener 10, y el karate tenía que ser la mejor y ganar todos los torneos. Entonces la niña llega de 10 años a consulta, ya con colitis nerviosa de niveles, y se les caía el cabello y así de... Entonces cuando veo a los papás fue como de... si tú no... Y ves al papá con un cuerpo cero atlético. Claro, aparte. ¿No? Aparte. Así que se veías que eras más godín y más ñoño del que no mames, ¿no?
Sí, yo creo que, fíjate que hay una frase muy hecha que dice, como te ven, te tratan, ¿no? No comulgo con ella, porque al final del día hay cosas más importantes que una misma presencia física, cuando hay de por medio otras situaciones, una enfermedad y demás. Lo que sí creo es que para hacer hay que parecer. Eso sí creo que debe de ser. Entonces, si eres el menos deportista, si eres el menos... O sea, entonces, ¿cómo exiges algo que no das? ¿No? A ver, no quiero que mi hijo fume, pero me la paso fumando en mi casa todo el tiempo. Claro. No quiero que seas golpeador, pero golpeo a la esposa y entonces pues, estoy creando y generando un chavo que lo va a hacer en determinado tiempo, ¿no? Eso me queda clarísimo. Entonces, sí es importante ver que el ser humano, por el contexto en el que salga, tenemos que ayudarlo o tenemos que aprovechar la ayuda de alguien. Esa es una realidad. Entonces, ¿dónde nos toca estar? Pues híjole, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que aprovechar donde estemos para aprender. Yo creo que eso hasta el último día de nuestra vida estaremos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Pero difícilmente vamos a estar aprendiendo de alguien que te tiene atrapado, alguien que te tiene, como dices, a esta niña. O sea, a mí me gustaría saber quién la ayudó o quién sabía de eso, porque también se suele suceder. Imagínate que aquí golpees a tus compañeros, después de que sea el ritual de que termine el programa, los golpeas, y todos los de afuera escuchan y saben, claro. Y no dicen nada, ¿no? Pues claro. Es que no aguas, porque... Entonces, hasta en eso hay complicidad, y como sociedad tendríamos que ser honestos en ese sentido. Tendríamos una mejor sociedad en todos los sentidos. Totalmente. Pues bueno, es un tema muy amplio, podemos pasar aquí muchas horas más, pero... ¿Ya se acabó? Esto es tiempo de televisión. O sea, se acabó igual que mi chocomil. Justo, está bien medido el vaso. Wow. Ya terminamos. Memo, gracias por estar con nosotros. Ha sido bastante... Pues ahora sí que se fue como tu chocomil. Como mi chocomil. Como el chocomil. Cuéntanos un poco de ti, tus redes, qué proyectos tienes, la gente que te sigo, que te quiera seguir, nuestros trastornados y trastornadas que quieran saber de ti un poco más. Sí, bueno, estoy en Facebook y en Instagram y en Twitter como Guillermo López Mejía. Sin duda alguna. ¿Quién soy? Bueno, soy licenciado en Educación Física. Tengo dos formaciones, una por parte del ESEF, la parte deportiva, otra por parte de la normal, la parte pedagógica. Licenciado en Administración de Empresas, tengo una maestría en Administración de Negocios y actualmente pues, he sido profesor, obviamente, actualmente soy director, trabajo en la Universidad Mesoamericana. Le agradezco de antemano a la doctora, la maestra también, Laura Ruiz Velasco, que me ha dado la oportunidad de trabajar creando bachilleratos, trabajando para la educación y de una manera transversal con el deporte. Entonces me dedico a la educación, a trabajar con adolescentes, con universitarios, me dedico a crear instituciones educativas, a crear proyectos deportivos, como hacen mucho, seguramente hay gente de tu audiencia, lo platicamos hace un momento, eventos deportivos, pero que tengan un contexto, ¿no?, de ayuda para la comunidad, como fue la Copa Terrazas. Donde, aquí en Cuernavaca fue un torneo donde me tocó estar en la organización, donde pues, fueron los 12 pueblos, más 2 colonias invitadas, como fue La Varona y La Estación. Entonces, al final del día, fue un proyecto bien importante, un reto buenísimo, porque era unir, ¿no?, enlazar la parte deportiva con la parte social, con la parte de valores, con la parte de integración, ¿no?, con la parte pues que tiene que ver con un proyecto de vida. Que la gente supiera que por medio del deporte podíamos llegar a sus casas y ayudarlos, o esa gente que no necesitaba ayuda, pero sí necesitaba hacer deporte. Entonces, es importante mencionar para las personas que nos ven fuera de Cuerna, que es mucha gente, Cuernavaca se estructura por 12 pueblos originarios y cada uno tiene una ayudantía municipal. Puede decir que fueron los 12 equipos, más los 2 invitados que mencionabas, que a pesar de que es una misma ciudad, tiene como sus especificaciones cada uno de los 12 pueblos que conforman Cuernavaca, porque sí tienen que ver con, y tienen muchas diferencias, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, entonces, y ese proyecto, agradecerle a un gran servidor público de Morelos, Fernando Carrillo, que fue un amigo en común, y que fue la persona que yo le agradezco de todo corazón que me haya invitado, que haya creído en mí,
que eso es bien importante también, que me parece que lo hablamos de una manera implícita aquí, pero sí reforzarlo. Así como hablamos de gente que no te ayuda, hay gente que cree en ti y que te ayuda. Entonces, Fernando Carrillo es uno de ellos, al cual le agradezco, le mando un saludo. Y eso es lo que estoy haciendo también. Y bueno, me estoy preparando, sigo estudiando y además decirles que en mis tiempos libres de hobby soy árbitro de fútbol. Que ese es otro tema, Decía yo que alguna vibra. Ese es otro tema, Ese es otro tema. Por supuesto, porque a ver, aquí todos estamos aquí presentes, díganme, ¿quién no le echa la culpa al árbitro de que perdió, de que falló? O sea, falla un gol el delantero. Por culpa de un árbitro me dejó mi mujer. Por supuesto. Entonces me di a la tarea de en mis tiempos libres, en mis hobbies, hacerlo de árbitro. Porque por medio del arbitraje, aunque soy un árbitro amateur, ¿no? Lo digo con todo respeto y con mucho orgullo, llanero, coloquialmente hablando, pero soy una persona que me sé el reglamento, o sea, lo conozco de pe a pa, porque si vamos a hacer algo que sea a nivel llanero o a nivel amateur, hay que hacerlo bien. No, ahí sí te linchas si no lo haces bien. Pero fíjate, qué bueno que lo dices, porque increíblemente, y hablando de esta no comprensión de la gravedad de lo que pudiera ser no manejar o no conocer un reglamento, no lo conocen la mayoría de los árbitros. Muchos árbitros no lo conocen. Seguro. Entonces, ¿qué es y por supuesto los jugadores menos. Entonces, parte de lo que yo hago también es, por medio del arbitraje, generar una cultura deportiva, ¿no? Donde yo esté haciendo un arbitraje preventivo, formativo, y donde el jugador puede aprender. Hablas mucho con los jugadores, entonces. Tengo diálogo rápido, hay una duda, explico en 2 segundos una regla, y les explico por qué se cobra, por qué no funciona, cuántos tipos de falta hay. Hay un tema ahí que sería importante más adelante platicarlo, pero también de esa manera me toca hacer una labor social que por medio del fútbol me la permite, y además hacerle ver a los demás que como árbitro no tienes que encarar a un jugador para hacerte que sabes, simplemente demuéstrale que conoces, y la herramienta más importante con la cual puedes combatir lo que sea es el conocimiento. ¿Ya viste, Arturo Mauricio? ¿Ya viste? Entonces, bueno, y además para que se den una idea de cómo tengo claro el reglamento, tengo un gran amigo que es actualmente el mejor árbitro profesional, internacional, Fernando Hernández, el Curro. Acaba de pitar el clásico pasado, América Chivas. Tengo la fortuna de contar con su amistad, y cuando tengo alguna duda voy con el mejor. Y entonces, a mí no puede llegar alguien y decirme, no, es que te estás sacando de la manga. O sea, hasta en eso, aunque sea llanero, hay que tener los pies en la tierra y el conocimiento muy claro. Bueno, muchas gracias, esperamos que tenerte aquí otra vez, porque podemos pasar horas y horas y horas. Sí. Un día vamos a hacer de puro fútbol. Nos vamos a traer el galón de leche. Ya sé. Bueno, es un compromiso que un vaso estuvo bien para el primer programa, pero sí, vamos a hablar de un galón, ya lo firmó, Aquí. Sí, o la vaca, chingue su madre. De aquí nos leñamos. No, muchísimas gracias por la invitación a todos, Gracias, de verdad. Y bueno, yo encantado de la vida, felicidades por este gran programa. Gracias. Faltan programas con contenidos donde no hables cosas de plástico, donde no hables por quedar bien con una sociedad, por quedar bien con alguien, sino que en realidad podamos platicar de cualquier tema y todos podamos platicar. Que no haya alguien que se quede mudo porque no conoce, porque no leyó, porque no... Y yo no digo estudiar en una escuela, porque si no puedes estudiar en una escuela no lo hagas, pero prepárate. Eso es inevitable. Entonces, lo puedes lograr. Muchísimas gracias, felicidades a todos ustedes. Cal, tus redes, nuestras redes. Pues gracias por creer en nosotros. En nuestras redes estamos como Trastornados Podcast en Facebook, el grupo de fans de Trastornados Podcast. Nos pueden escribir diciéndonos qué les gustaría, qué tema, o dudas, o un hola que hace. Y en Instagram estamos como Trastornados-podcast, y mis redes en Facebook estoy como Hadamaya, y en Instagram como Had-yoga. Saludos al tío. Queremos mandarle saludos al tío que antes nos acompañaba aquí en el programa. Se está recuperando de una cirugía y pues tío, te queremos. Te queremos, tío, y sabemos que se hizo la jarocha, pero bueno. Su operación de cambio de sexo. Respetable, ¿no? La inclusión. No, tuvo unas complicaciones de salud. Ya sabemos que se está recuperando, pero ya sabes que te queremos mucho.
Suscríbanse al canal, denle Like. clic a la campanita para llegar a las notificaciones. Yo estoy como Taquero George en Facebook, George2678 en Instagram. Y les pregunto y te pregunto, ¿tú qué trastorno tienes?